Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente. Con ustedes trayéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Así es que vamos a ir viendo de qué trata esta lección, la lección número 12, que lleva como título Dios es fiel. No sé ustedes si lo han notado, pero sumamente fiel es nuestro Dios. Y así es que vamos a escudriñar un poquito acerca de la palabra de Dios. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:41. Qué clase de palabra, ¿verdad? Todo se cumplió. Cuando John F. Kennedy se dirigió a Estados Unidos en su primer discurso como presidente el 20 de enero de 1961, su mensaje solo tuvo 1,366 palabras, pero dejó una huella indeleble en la mente de los estadounidenses, mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de en sus privilegios. Dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió que llegaba al final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación y a los israelitas en Josué 23:24, y allí en el Josué 23 se centra en el futuro y en cómo adorar exclusivamente a Dios. El capítulo 24 repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solo a Él. Y mis queridos, esta semana estudiaremos el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. Y esto lo vamos a estar examinando en esta lección de esta semana. Josué era ya anciano, y aunque quedaban territorios por conquistar, reunió a los nuevos líderes para animarlos a continuar la conquista. La capacidad para alcanzar la victoria no estaba en ellos, sino en Dios. Así que les recordó la fidelidad que Dios ya había demostrado y les aseguró que seguiría siendo fiel. Pero también les presentó los peligros. En realidad, había un único peligro, el mismo que nosotros debemos enfrentar hoy: dejar de ser fieles a Dios. Devolver la fidelidad de Dios con infidelidad por nuestra parte puede ser uno de los problemas más grandes que podamos tener. Y esta semana estamos estudiando varios puntos, entre ellos la fidelidad de Dios. Josué 21:43 al 45, lo que Dios ha hecho y lo que hará en Josué 23:1 al 5, el premio a la fidelidad, Josué 23:6 al 10, y lo que nosotros hemos de hacer en Josué 23:11 al 14, el castigo a la infidelidad en Josué 23:15 al 16. Así que vamos a examinar, mis queridos, qué es lo que sucede aquí. Podemos darnos cuenta que si somos fieles a Dios, vamos a obtener todo lo que Dios tenga planeado darnos. Pero si le fallamos, también podemos recibir castigo. La fidelidad de Dios. Veamos de qué trata esta lección en esta semana. Dice allí: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió en Josué 21:45. Qué bonito saber que todo se cumple. Todas las promesas de Dios son cumplidas. Mis queridos, las vamos a estar cumpliendo si todavía faltan, y tú vas a formar parte de ellas. El uso, dice allí: Dios había entregado a Israel toda la tierra en Josué 21:43, y había entregado en sus manos a todos sus enemigos en Josué 21:44. Así que todo se cumplió en Josué 21:45. El uso repetido de la palabra todo realza la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Él dijo y se cumplió. Sus enemigos habían sido vencidos por Dios. Podían habitar la tierra
porque Dios le había poseído. Podían estar seguros de que podrían terminar de expulsar a los cananeos que aún habitaban en la tierra, porque Dios había cumplido sus promesas hasta ahora y seguiría cumpliéndolas en el futuro. Todo esto repercute en nosotros para bien. Dios sigue siendo fiel. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que es fiel, sin importar cómo tú y yo seamos, sigue siendo fiel. Nos dice Deuteronomio 7:9, Salmo 117:2, Lamentaciones 3:22 al 23, donde nos dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, porque todos los días Dios tiene un plan nuevo para tu vida, para mi vida. Él ha prometido que nos salvará y nos dará la tierra por heredad, y lo cumplirá allí en Filipenses 1:6 y Primera de Pedro 1:5 y Salmos 37:28. Esa es la fidelidad de Dios. Lo que Dios ha hecho y lo que todavía hará. Miren, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. En Josué 23:3. Mis queridos, Dios seguía dando el frente al pueblo de Israel. Él era el que batallaba, Él era el que expulsaba, Él era el que sacaba, porque Él quería implantar esta nación especial para que fuera de ejemplo. Y mis queridos, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Él trata de sacar todo lo que hace daño en tu vida. Lo erradica solo si tú le dejas. En su discurso ante los ancianos, Josué comienza diciéndoles lo que Dios ya había hecho y lo que aún iba a hacer. Entre ellas, había peleado contra las naciones en Josué 23:3. Ha repartido las tierras entre las tribus en Josué 23:4. Arrojará a las naciones que aún quedan en Josué 23:5. Si se dan cuenta, es pasado, presente, futuro. Allí está todo. Él lo había hecho todo. Todo esto, lo ya hecho y lo aún por hacer, estaba sujeto a una única condición por parte de Israel. Y esa única condición, mis queridos, era la obediencia en Josué 23:6. Tú y yo tenemos esa única condición de también serle obediente a nuestro Dios. La historia de Israel es una lección para nosotros hoy. Dios ya ha vencido sobre el pecado y nos ha dado la seguridad de la salvación gracias al sacrificio de Jesús en Colosenses 2:15. A nosotros nos toca continuar la batalla y confiar en el Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. Segunda de Corintios 10:3-5 y Efesios 6:11-18. Tú y yo, mi querido, estamos llamados a poder mantenernos firmes, fijos, a seguir adelante, y nos toca mantener esa mirada fija en Cristo Jesús para que podamos obtener victoria y ser obediente en todo. El premio a la fidelidad. Veamos acá qué se nos quiere decir con esta lección de esta semana. Acá: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo en Josué 23:10. El premio a la fidelidad de Israel sería la victoria completa y absoluta sobre todos sus enemigos en Josué 23:6-10. En el contexto de la conquista de Canaán, la fidelidad a Dios debía manifestarse de tres formas muy concretas. Primero, en Josué 23:7, la primera parte de ese versículo, dice: no casarse con los habitantes del país. No deberían unirse para no empezar a hacer lo que ellos hacían. En Josué 23:7, la segunda parte: no mencionar el nombre de sus dioses. O sea, no tener que ver nada con los dioses de esas tierras paganas. Y no adorar a sus dioses tampoco. En Josué 23:7. Creo que era simple, no había tanto que seguir, pero allí están. Debían mantener la pureza espiritual. Si se casaban con los habitantes, comenzarían a hablar de sus dioses y acabarían adorándolos. Así comenzó la apostasía de Salomón en Primera de Reyes 11:4. Por ello, se nos aconseja a los cristianos seguir las mismas recomendaciones, a no casarnos con personas incrédulas en Segunda de Corintios 6:14-16. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú hagas lo que hace el incrédulo, que el incrédulo haga lo que tú haces para ser obediente. Así que continuamos allá lo que nosotros hemos de hacer. Hacer pues todo lo que está de vuestra parte para amar al Señor.
vuestro Dios. Qué bonito. Josué 23:11. Todo lo que puedas hacer para amar a Dios. Podemos decir sin lugar a duda que el punto principal del discurso de Josué se encuentra en el versículo 11. Amar a Dios. Mis queridos, todos estamos llamados a amar a Dios. Israel debía demostrar su amor no amando a otros dioses, lo cual redundaría en un grave prejuicio para ellos. Allí en Josué 23:2 y 13. Además, Josué propone un incentivo para alimentar ese amor. Y para alimentar ese amor, les dijo la fidelidad de Dios. Sean fieles a Dios. Esto te alimenta tu amor. Josué 23:14. Hoy tenemos un incentivo aún mayor. El ejemplo de Jesús en Juan 13:34. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. Si tú has entrado a esa relación con Dios y le estás demostrando cuán fiel tú eres a Él, cuánto le amas, estás entrando a ese momento de amar a Dios con todo el corazón. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Y esto es lo que nosotros hemos de hacer. Amar incondicionalmente a nuestro Dios porque Él hace todo, mi querido, por ti, por mí. Él nos busca. Él hace todo lo que pueda encontrar a su alcance para poder bendecirnos. El castigo a la infidelidad, porque mis queridos, como todo, tiene que haber una consecuencia, el castigo a la infidelidad. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. En Josué 23:15. Josué termina su discurso con duras palabras de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sufrir la ira de Dios. En Josué 23:15-16. Y mucha gente no encuentran esto, dicen, pero ven acá, esto no es un Dios amoroso, ¿por qué estamos pasando esto? Pero es consecuencia de lo que tú has hecho. No es tu Dios el que te está castigando, es que tú te buscaste tu castigo. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas la quebrantaban, ¿verdad? El mismo amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo por nosotros es el que se manifiesta en ira contra aquellos que se obstinan en aferrarse al pecado. En Juan 3:16 y Romanos 2:5. Israel fracasó y sufrió su castigo. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de escribir una historia distinta, seguir siendo fieles y permanecer en su amor. Juan 15:9. Pero tenemos que permanecer en ese amor. Tenemos que verdaderamente creer que Él es nuestro Dios, servirle de todo corazón. Mensajes para los jóvenes, la página 291. Nos dice toda la felicidad, la paz y el gozo y el éxito de ustedes en esta vida depende de la genuina y confiada fe en Dios. Esta fe inspirará verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Su conocimiento y fe en Dios son el más poderoso freno contra toda mala acción y el motivo de todo bien. Crean en Jesús como el que perdona sus pecados, que quiere que sean felices en las mansiones que ha ido a preparar para ustedes, el que quiere que vivan en su presencia, que tengan vida eterna y una corona de gloria. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito saber que ese es el deseo y el anhelo de nuestro Dios para con nosotros. Y miren, Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que si bien los amenaza de la palabra de Dios, están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral. Nunca se cumplirán literalmente, pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Dios demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existiría jamás un perdón
Esta naturaleza sería el abandono de los principios de la justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Dios es el dador de la vida. Desde el principio, todas sus leyes fueron ordenadas para perpetuar la vida, pero el pecado destruyó sobrepresivamente el orden que Dios había establecido, y como consecuencia vino la discordia. Mientras existe el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Y únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados, nos dice Patriarcas y Profetas, páginas 560 y 561. Mis queridos, qué tremenda lección, ¿verdad? Dios es fiel. No sé cómo tú te sientes al respecto, pero yo, por ejemplo, solamente de oír cuán fiel es nuestro Dios, me emociona saber que le sirvo a un Dios todopoderoso, un Dios que es bueno todo el tiempo. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder buscarte, de poder servirte, de poder adorarte, pero sobre toda cosa, porque te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú nunca piensas diferente acerca de nosotros. Tú siempre estás allí para socorrernos, para ayudarnos. Y pedimos tu dirección y pedimos que tú nos prepares para poder nosotros ser luces en medio de las tinieblas y representar esta fidelidad hacia ti, tal como tú la haces para con nosotros. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, búsqueme en las siguientes plataformas. En YouTube, usted puede poner mi nombre completo, Joseph Class. Allí puede encontrarme. También puede buscarme en Spotify, Podcast, iHeartRadio y Amazon Music. Allá en sus buscadores donde dice Search, usted pone lección de escuela sabática, comentario, y allí estamos nuevamente. Presione las campanitas en cada una de las páginas, compártala, inundemos el mundo de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.